Para muchas personas, y con razón, el encierro es desesperante. Pero para esta artista, el encierro es una oportunidad. Porque ella no es que viva permanentemente encerrada, ni mucho menos, pero ha hecho de eso, de estar dentro de la casa, un ejercicio artístico. La atención que ella pone en los objetos, la manera en que se relacionan unos con otros y sobre todo toda la historia, la carga personal, psicológica que se va concentrando en los espacios interiores es algo que ha caracterizado buena parte de su ya dilatada trayectoria artística. Estoy hablando de María Elena Cárdenas, que está aquí en la Edad Media en el arte. María Elena Cárdenas ha desarrollado fundamentalmente su producción desde la pintura, pero no en la pintura de cuadros tradicional. Ella más bien trabaja con la fragmentación de la imagen, pero siempre desde una óptica realista y, muy importante, con un particular acento en el ilusionismo. Dentro de la historia de la pintura se ha hablado en algún momento de lo que se llama la trampa al ojo, es decir, ese engaño que los pintores, las pintoras han hecho para confundir al espectador. María Elena Cárdenas trabaja con eso, trabaja con un gran verismo, con un gran realismo para representar objetos, espacios, pero, y esto es muy importante, no se conforma solo con producirlo dentro de un cuadro, sino que, y esto es muy interesante, realiza un ejercicio de reposicionamiento de la pintura. ¿Qué significa esto? No la dispone sobre la pared, sino que muchas veces en el piso o también haciendo coincidir su punto de vista del objeto observado con la manera en que está dispuesto, ya pintado, en el espacio de exhibición. Es decir, si ella pinta el piso de una estancia, bueno, ese piso va a aparecer a suelo. Y a lo mejor un determinado objeto va a aparecer dispuesto en la galería, en el museo, de la misma manera en que ella pudo observarlo. Esa coincidencia entonces entre el punto de observación original y el punto de observación que va a experimentar el espectador es un trabajo permanente dentro de su obra, un análisis, podríamos decir, de los viejos supuestos del ilusionismo pictórico. El 2001, en la Sala Bech, María Elena Cárdenas expuso una muestra titulada Introducción al mundo de los grandes maestros, probablemente un título sacado de algún viejo libro de historia del arte, de esos que estaban antes en las casas. En ese título había, creo yo, un programa. ¿Por qué? Porque si uno revisa la obra posterior, se va a dar cuenta que hay una consistente relación con la historia del arte. Y creo yo, particularmente con un género, con el interior holandés. Ahí estoy pensando, por ejemplo, Vermeer de Delft, Pieter de Hoogh y Jan Steen. Esos artistas tenían una atención al espacio burgués y por supuesto a las relaciones que se daban al interior de ellos. Pero había una serie de detalles que tenían que ver con los objetos, con la implementación de los lugares, con su decoración, que creo yo están reinterpretados en las obras, en las exposiciones de María Elena Cárdenas. Las baldosas son interesantes, ¿eh? Ayudan a acentuar la perspectiva, la profundidad, cosa que era una gran preocupación dentro de la pintura holandesa. Y, segundo punto, introducen un factor abstracto. En el caso de un pintor, de una pintora contemporánea que pinta baldosas, es inevitable hacer una relación entre ellas y el mundo de la abstracción geométrica. Es como si ese mundo del museo pasara de pronto al espacio doméstico. Entonces hay ahí una doble referencia a la historia del arte, al periodo barroco, los interiores holandeses, y a la pintura abstracta geométrica, es decir, las vanguardias. María Elena Cárdenas en Exit hace un retrato de su propia madre, que ya es una mujer anciana. En vez de concentrarse, como lo han hecho otros artistas, en el cuerpo, las manos, el rostro, lo que Cárdenas hace es observar los objetos que rodean a su madre. Y ahí hay un retrato de su presente, hay un retrato
de sus obsesiones, y hay creo también un retrato universal de la condición humana, porque la confluencia de objetos religiosos, objetos de tocador y remedios es muy potente, es muy significativa. Fíjense, por ejemplo, cuando aparece una imagen de la Pietà vista en picado desde arriba junto a unas pastillas. Ese contraste es muy potente, sobre todo si pensamos qué es la Pietà. Es la Virgen sosteniendo en brazos a Cristo muerto. Es una imagen de la esperanza cristiana, pero también, muy importante, un reflejo universal de nuestra condición humana. No solo de objetos se nutre la obra de María Elena Cárdenas, porque atenta como está a la historia que carga el entorno, se ha preocupado también de la historia familiar y de la historia nacional. En Retratos, por ejemplo, abordó justamente el álbum familiar que da cuenta de esa red intrincada de hechos, de personajes que rodean nuestra vida y que se pueden leer, obviamente, históricamente. Un ejercicio parecido hace con la nación, con nuestra patria, con Chile, pero no lo hace a través de las grandes figuras trágicas, por cierto, que tiene la historia reciente de Chile, sino de figuras menores que quedaron capturadas en fotografías blanco y negro. Y muy interesante, construye en la exhibición donde están esos cuadros una suerte de carpa, muy rudimentaria, muy precaria, con pedazos de cuadros. Creo yo que en esa precariedad hay no solamente un comentario sobre las posibilidades físicas que tiene el lienzo, sino también sobre la condición histórica de Chile. Patricio Prón, escritor argentino, publicó hace unos años un libro de título muy ingenioso y además, creo yo, metafórico. La vida interior de las plantas de interior. Creo que está muy relacionado con lo que ha hecho María Elena Cárdenas en una exposición titulada Carne y cosa, naturaleza figurada. Porque en esa muestra, creo yo, hay una metáfora, no sé si deliberada, de la condición humana contemporánea en Chile. ¿A qué me refiero? Particularmente a lo apretados que están muchos de nuestros compatriotas en espacios extremadamente reducidos. En los cuadros de María Elena Cárdenas vemos plantas que están prácticamente constreñidas por el macetero y están en una suerte de pugna con las baldosas, el orden regulatorio de la ciudad, del edificio, que las amenaza. La naturaleza, representada por las plantas, en pugna con el mundo construido. Muchas lecturas posibles y todas confluyen, creo yo, en la actual contingencia. Hemos visto con María Elena Cárdenas que los objetos pueden decir mucho más de lo que nosotros imaginamos. No son solo cosas, dicen cosas. Y lo vimos en la Edad Media, en el arte.